Muy buenas noches. Vamos a inclinar nuestro rostro para pedir dirección del Señor para su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por tener un Dios que puede dirigirnos y darnos de conocer de todas las cosas que hay que venir sobre esta faz de la tierra. Gracias por permitir que podemos venir en tu casa de oración, porque tu palabra tú dices, donde hay dos o más en tu nombre, tú estarás ahí con nosotros. Permítame, Señor, que aquellos hermanos que no han podido llegar todavía o algunos que están en el camino para venir, guía sus pasos, protéjalos, mi Señor, y permita que puedan llegar a tu casa de oración y a escuchar tu palabra. Abra nuestros corazones en esta noche. Permite que tu palabra pueda tener un asiento en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, me siento feliz y contento. Me siento feliz. ¿Ustedes se sienten feliz? Amén. Sentimos feliz, de verdad. Hay cosas que en este momento está tomando lugar en ojos de las personas que viven sobre esa faz de la tierra. Y si tú ves escuchando las personas diciendo, ¿qué será? ¿Qué será eso? Y escuchan tantas cosas y no saben cuáles de estas cosas son verdades, pero están ahí. No saben que son profecías que están cumpliendo. Hay gente que están allá afuera que están diciendo que Señor, ayúdame. Saben que algo está en camino. No es posible que ocurren tantas cosas y no estamos con el cinturón bien apretado en la palabra de Dios. Mis hermanos, el Señor en su palabra ha dicho que habrá manifestaciones en el cielo. En todas partes, en emisoras, escuchamos tantas cosas. Y tú como persona no sabes que son verdades. Pero una cosa sí, la verdad uno lo encuentra en la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy nos toca hablar de Jesús. La palabra es, ¿cómo puedo venir a Cristo? ¿Ustedes hicieron esa pregunta una vez? ¿Cómo es que yo puedo llegar a Cristo? ¿Cómo podemos llegar a Cristo? ¿Cómo podemos llegar a Cristo?
Decimos que Cristo es nuestro Salvador, nuestro intercesor, pero la pregunta es ahora, ¿cómo es que tú llegas a Cristo? ¿Por la palabra? Ahora, ¿cómo deberías tú ser para llegar a Cristo? ¿Cómo dice, hermana? Semejante a Cristo. ¿Cómo? Hermana Milagros, ¿cómo deberías tú para llegar a Cristo? ¿Con esa sonrisa? Claro. Hermano Enfrey, estudiar su palabra. Hermano Ronnie, su palabra. Barro Marcelo. ¿Alguien otro tiene otro pensamiento, sí, hermana? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Ustedes escucharon la pregunta bien? La pregunta es, ¿cómo puedo venir a Cristo? Si yo quiero llegar a Cristo y yo quiero ser semejante a Cristo, yo tengo que venir como soy. El Señor dice, todos los que están cargados y cansados, ven a mí. El Señor Jesús no pone ninguna barrera para que el hombre no puede llegar a Jesús. Cuando tú decidas a ir a Jesús, entonces abrirá la historia de la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón. Porque el hombre no es compatible con las cosas del cielo. Es Dios que llama al hombre. Dice que la naturaleza y la revelación aún dan testimonio del amor de Dios. La transgresión de la ley de Dios, de la ley de amor, fue lo que trajo consigo dolor y muerte. Sin embargo, en medio del sufrimiento resultante del pecado, se manifiesta el amor de Dios. Dios es amor. Está escrito en cada capullo de flor que se abre en cada tallo de la naciente. El Señor Jesús vino a vivir entre los hombres, a manifestar al mundo el amor infinito de Dios. Su corazón rebosaba de tierna simpatía por los hijos de los hombres. Ahora, mis hermanos, cuando una persona decide, yo quiero ir a Cristo,
Yo quiero conocer a Cristo. ¿Qué habría o qué hay en el corazón de esa persona en ese momento? ¿O qué pudiera venir en el corazón del hombre en ese momento para decir que yo quiero ir a Cristo? ¿Me pueden hablar? ¿Qué? ¿Qué piensan? ¿Cuándo crees tú que tú dices, yo voy a Cristo? Ajá. Mis hermanos, mira, el hombre normalmente, por la naturaleza que lleva, no quiere ir. Es cuando el hombre acepta en la condición que estés, entonces el hombre va a Cristo. El hombre, si va a buscar o decir que va a Cristo, no va. El hombre siempre va a buscar toda clase de justificación en la prueba que se encuentra o en los problemas que están en su vida. Eso es la naturaleza del hombre. ¿Sabe que muchas veces, aunque el hombre va a Cristo, todavía el hombre no quiere aceptar delante de Dios que yo he pecado? Siempre el hombre sale diciendo, Señor, perdóname. Pero el hombre nunca dice, Señor, soy un ladrón. Soy un ladrón, perdóname. Pero siempre el hombre sale diciendo, Señor, perdóname que yo robé. Para robar tú debes ser un ladrón. Y el Señor tiene que quitar eso. Es igual en el comer, en el vestir, en el hablar, en todo. En el comer, ¿tú quieres dejar de comer? Señor, ya basta, ya no voy a comer eso más. Pasa días, tú te encuentras en una situación donde solamente eso está en la mesa. Tú lo tomas. Mis hermanos, entramos en el libro de San Juan 3:16. San Juan 3:16. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para tú llegar a Cristo, tú debes conocer también a Cristo. Muchas personas saben que Cristo vendrá. Sí, Él vendrá. Pero todas estas manifestaciones, toda la palabra que Cristo ha dejado para nosotros, para aprender, para que cuando estas manifestaciones están ahí delante de ti, tú puedes tener el discernimiento y la inteligencia para tomar decisiones correctamente. Mis hermanos, dice que el hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles, de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos, pero la desobediencia y sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó el amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo por su propia fuerza resistir el poder del mal. Ahora, ¿me puedes decir cómo es que el hombre quiere venir a Cristo con lo que ha perdido? Ha perdido todo entendimiento. Ahora mira qué dice. Y sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó el amor. ¿Qué es lo que vive en tu corazón? Hay una cosa que vive allá dentro de tu corazón que solamente Jesús puede manejar esa cosa. Solamente Jesús. Tú no ves que estando con Jesús, todavía el egoísmo vive ahí. ¿Ustedes recuerdan la historia de Pedro? Pedro estaba con Jesús. Estaba ahí. Andaba con Jesús. ¿Cómo es posible que una persona andando con el maestro todavía lleva un egoísmo en su corazón? ¿Qué pasó con los discípulos? Ellos también tenían ese egoísmo, porque preguntaron: ¿cuál de nosotros qué? Van a sentar a su mano derecha. Pero cuando Jesús estaba en la mesa con ellos, y Jesús dijo: uno de ustedes
preguntaron, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Esa misma cosa vive en nuestro corazón ahora. Es el mismo. Dice que es imposible. Estoy leyendo a través del libro de la gran controversia que estamos estudiando en estos días. Dice que es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo del pecado en el que estamos sometidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. Debe haber un poder que obre desde el interior una vida nueva de lo alto antes que el hombre pueda convertirse de pecado a santidad. Hermanos, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, cuando Dios los sacó del Egipto, cuando cruzaron el Mar Rojo, fueron bautizados. Porque lo que tenían allá en Egipto era confusión. Egipto significa confusión. Por eso en Éxodo, cuando Dios estaba hablando en Éxodo 15:26, dijo que guardar mis mandamientos para que yo no vaya a poner las enfermedades que puso sobre los egipcios. Yo soy el Señor tu sanador. Y eso incluye todo. ¿Sabe que de allá originó el vestido? ¿Quién lo hace? El perfume, la comida, donde Daniel propuso en su corazón de no contaminarse. Mis hermanos, hay algo interior del hombre que es el pecado que solamente Dios puede manejar. Entonces, cuando el hombre decida que tiene que ir, tiene que conocer, quiere conocer a Cristo, hay algo en el interior del hombre que debe ser, como dice, raspado, quitado ahí. Y eso, el Señor llama a eso el arrepentimiento. Cuando el hombre quiere llegar a Cristo, algo había primero que suceder en sus pensamientos. Porque el hombre nunca, por más que ha fallado, no quiere ir a Cristo. Entonces, algo tenía que haber pasado para que el hombre ha decidido a ir a Cristo. Ahora, el arrepentimiento no es cuestión de que el hombre lo puede producir. Es Dios quien produce eso en tu corazón.
Cuando tú dices, yo quiero ir a Cristo, el Señor dice, gracias. Ahora yo lo voy a producir en su corazón. Mis hermanos, el hombre nunca puede escudriñar su corazón si no es por medio de la palabra de Dios. El hombre siempre va a buscar una justificación por las cosas que hace. Es Dios, es la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios, o por medio de la palabra de Dios, vas a tener una revelación de Dios. ¿Sabe? Cuando una cosa sucede en tu vida, llega la revelación, porque tú vas a orar, tú vas a pedir, y llega la revelación en tu corazón. Y cuando llega la revelación en tu corazón, eso produce. ¿Qué produce eso? Eso produce una inspiración en tu corazón. Una inspiración. Y cuando esa inspiración llega a tu corazón, ahí tú vas a tomar la decisión. Yo quiero ir a Cristo. Yo necesito del Señor. ¿Saben cuántas personas llegaron a Cristo sin conocer? Solamente por escuchar que Cristo es nuestro Salvador. Solamente eso. Ahora, dice que en el libro Camino a Cristo, dice que el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiamos de corazón, no habrá cambio real en la vida. Hay muchos que no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Gran número de personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimiento. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan la pena más bien que el pecado. Mis hermanos, yo no sé en qué condición yo estuve cuando yo dije que voy a Cristo. Pero para llegar a Cristo, yo me senté 2 años en la iglesia. 2 años escuchando, leyendo. Después de 2 años, yo decidí que ya. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? No es el bautismo. El bautismo es algo públicamente demostrando que tú te quitas por allá. Ya voy a Cristo. Pero el Señor en todo ese tiempo te estaba guiando
haciéndote semejante a Él, semejante a Él. ¿Sabe por qué? Porque en estos 2 años la gente creía que ya yo me bauticé, que soy un adventista del 7º día, cuando yo no era. Entonces, mis hermanos, en el interior del hombre, Cristo debe vivir. Si tú quieres llegar a Cristo, no importa cómo tú eres, solamente al escuchar a Cristo, tú vas a Cristo. Y eso no es porque tú ya has recibido a Cristo, que todos los días tú no vas a Cristo. Es un matrimonio. Tú debes. Es un principio. Es un principio ir a Cristo. Mis hermanos, muchos de nosotros hemos conocido a Cristo en ocasiones diferentes. Hemos experienciado a Cristo diferente en nuestro corazón. Hemos experienciado a Cristo en ocasiones que tal vez muy problemático. Mi hermano, si Cristo te dice, ven a mí, entonces debe haber algo en el Señor que puede cambiar toda tu vida. Debe haber. El hombre lucha por su fuerza para llegar, pero el Señor desea que podemos ser libertados. Dice que Cristo está listo para libertarnos del pecado, pero no fuerza la voluntad. Si rehusamos, ¿qué más puede hacer Él? Estudiad la palabra de Dios con oración. Cuando veáis la enormidad del pecado, cuando os veáis cómo sois en realidad, nos entreguéis a la desesperación, pues a los pecadores es a quienes Cristo vino a salvar. Mis hermanos, el Señor tiene muchas cosas para decirnos. Pero hay una cosa que el hombre debe hacer: aceptar que Cristo es Dios. Aceptar que Cristo es nuestro Salvador. Aceptar que Cristo vendrá. Y solamente por medio del Espíritu Santo de Dios vamos a llegar a conocer, vamos a llegar a ver, vamos a llegar a tomar decisiones correctamente.
El Señor dice que su compasión a la humanidad es tan grande que ninguna pluma lo puede describir. Yo pensé que cuando la Biblia estaba registrando en 1 de Corintios 13, que decía, hablaba del amor, él hablaba de Jesús. Yo todos los días yo leo ese capítulo. Aunque no entiendo todas las cosas, pero sí siento en mi corazón que hay cosas que no podía entender, que ahora lo entiendo. No sé cómo suceda, pero el Señor ha dicho y así es. Amén. Hermanos, yo quiero llegar a Cristo. Más y más a Cristo. Yo pensé que yo iba a perder tantas cosas que había detrás de mí. Pero cuando yo llegué a Cristo, el Señor dijo, esa maleta tú no lo necesitas, ese pantalón tú no lo necesitas, esa comida tú no lo necesitas. ¿Tienes tanto dinero? Bueno, eso tú no lo necesitas. ¿Qué más tú tienes de más? Eso, no, quítalo, sácalo. Pero Señor, ¿con qué voy a quedar? No, tranquilo, yo mismo voy a poner lo que tú necesitas. Mis hermanos, Dios va a sacar cosas. Dios va a sacar cosas de nuestro corazón, de nuestra casa. Lo va a sacar. Para tú llegar a Cristo vas a perder cosas. Pero el Señor no saca cosas sin poner la cosa adecuado y apropiado para ti. Eso es el Señor Jesús. Mis hermanos, vamos a pedir al Señor, porque siempre el Señor tiene sus manos extendidos para todos aquellos que quieren venir donde Él. Vamos a colocarnos de pie. Así podemos tener una palabra de oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por tu amor infinito, mi Señor, para este mundo. Gracias, mi Señor, por darnos esa esperanza que tú eres nuestro intercesor, que tú eres nuestro Salvador. Gracias, mi Señor, porque tú puedes ver cada sufrimiento. Tú puedes ver, mi Señor, cada prueba en cada corazón. Permita, mi Dios, que podemos ser hijos de Dios, con todas nuestras faltas, con todas, mi Señor, nuestras equivocaciones diariamente. Danos, mi Señor, cada día la esperanza
de que somos perdonados, mi Dios. Ahora llévanos a casa, mi Señor, con lo poco que tú has hablado con nosotros, pero permita que esa nítida palabra, mi Señor, que quedó en nuestro corazón, puede ser esa luz para aquellos que todavía tienen que venir donde ti. Danos esa fuerza, mi Dios. Danos esa revelación. Danos esa confirmación. Y permita que podamos ser obreros tuyos para llevar este evangelio. Llévanos a casa. Guárdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.